grabación. Entonces sean bienvenidos, señoritas, señores estudiantes, de un día más de clase que tenemos hoy, 12 de marzo. Vamos a empezar con la clase programada para el día de hoy. Empezamos con ustedes entonces compartiendo pantalla sobre la temática y por favor, cualquier pregunta van haciéndome, ¿no? Entonces, por favor, ya esta semanita, si Dios permite, estaremos por ahí, entonces nosotros asistiendo a San Lorenzo. Vamos a continuar. Tengo la unidad número 4. ¿Sí pueden visualizar, señores estudiantes? Sí, profe. Ya, vamos a continuar, ¿no? Aquí tenemos la unidad número 4 que dice prueba de hipótesis. Como todo tipo de tema en esta última unidad, las pruebas de hipótesis tienen que tener, como dice, una base para poder realizar cualquier tipo de ejercicio relacionado sobre esta temática. Entonces vamos a empezar con un objetivo. La clase tiene como objetivo que ustedes aprendan a aplicar los principios básicos de una prueba de hipótesis. ¿Qué es un valor crítico? La zona de rechazo y el nivel de significancia. Aquí vamos a ver que esto es muy importante cuando ustedes quieran evaluar información, ya cuando realicen posiblemente tesis, tesinas, proyectos que meriten el uso de las hipótesis. Entonces, aquí ya se someten a modelos estadísticos. Este es parte de lo que llamamos un modelo estadístico, ¿ya? En los cuales ustedes pueden hacer uso. Les van a decir en algún momento aquellos que continúen con sus estudios de preparación aún más, aparte del título que ustedes obtendrán como tecnólogos, también pueden sacar también títulos de cuarto nivel. Entonces, aquí posiblemente ustedes dirán, yo quiero aprender algo sobre modelos estadísticos en los cuales yo puedo hacerlo, la aplicación para una tesis, para un proyecto, y esto es muy importante que aprendan, por favor. La temática que vamos a revisar aquí son lineamientos para la elaboración de una hipótesis. Voy a trabajar una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La interpretación y selección del nivel de significancia. Y vamos a trabajar con dos tipos de pruebas, la una de una sola cola y la otra de dos colas. Entonces vamos a empezar con este tipo de temática. Por favor, es como esto tenemos medido simplemente para unos 45 minutos. Se cierra, nuevamente les vuelvo a enviar el link. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué es una prueba de hipótesis, señores y señoritas estudiantes. Bueno, yo me refiero a algo muy importante. Cuando trabajamos a nivel de una investigación, ¿no? Se presenta algunos tipos de supuestos y por ende aquí voy a trabajar lo que es un supuesto, ¿ya? Un supuesto. Vamos a ver aquí algo importante, señores y señoritas estudiantes. Escucho mucho la palabra que dicen hipótesis, la hipótesis, ¿ya? Pero ¿qué es la hipótesis para determinar dentro de lo que nosotros trabajamos en un trabajo de investigación? Cuando trabajo de una hipótesis, la hipótesis, ya voy a poner la palabra supuesto, es un supuesto que se va a manejar. ¿Y qué es el supuesto? Usted está estimando que en el caso de objeto de estudio, usted encontrará algo que posiblemente está sucediendo en la empresa o que se deba a eso. Ustedes como administradores, cuando van a hacer una investigación de una empresa o negocio, se toparán con supuestos. Dice, las bajas ventas, la que tiene la empresa, o los bajos ingresos, se deben a, y ahí vamos viendo los posibles supuestos. Posiblemente por el exceso, por el aumento de los costos, por el aumento del personal, posiblemente por el aumento de la competencia. Entonces, ven algunos supuestos, a esto le llamamos hipótesis. En el entorno de las empresas, sean departamentos que tengamos, de producción, de ventas, cada uno interactúa para posiblemente llegar a un término feliz que es la venta de un producto. Pero en esa venta, posiblemente que es el efecto, ¿no? Hay algunos factores causantes y esos factores causantes originan posibles supuestos o hipótesis. Esto hablamos dentro de lo que es el campo de la investigación. ¿De acuerdo? Muchas veces ustedes ven un accidente en la vía y dicen,
vienen suposiciones o supuestos de que esto debía pasar, debe pasado por tal cosa, tal cosa. Entonces, para nosotros, este tipo de hipótesis, comprobarlas, es importante que se sometan ¿qué? Algunas pruebas. Ustedes se han escuchado mucho de esto, ¿no? Entonces, la causa de la muerte de un pariente, de un amigo, de todo eso, dicen supuestos, y eso lo llamamos hipótesis. Muchos problemas de ingeniería, de ciencia, de administración, requieren que se tome una decisión entre si aceptamos o si rechazamos. Por eso vamos a ver, ¿no? Si aceptamos o rechazamos una proposición sobre algún parámetro, ¿ya? Vamos a ver si aceptamos o rechazamos. Lo que yo estimé que posiblemente fue uno de los causantes, uno de los factores causantes, voy a comprobar si se acepta eso o se rechaza. Por eso hablamos de aceptación o de rechazo. Esta proposición recibe el nombre de hipótesis. Este es uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística. Ese es más o menos el resultante de todo lo que trabajamos en esta estadística, señores y señoritas estudiantes. Puesto que muchos tipos de problemas de toma de decisiones, pruebas o experimentos en el mundo de la ingeniería pueden formularse como problemas de prueba de hipótesis. Acordarás en que en su campo, ustedes a la vez de la tecnología en administración que están trabajando, ustedes van a toparse con algunos sinfines de supuestos y estos tienen que formularse para resolver esos supuestos, pruebas de hipótesis. Hay que someter las pruebas para comprobar si es que se acepta o se rechaza. Una hipótesis estadística es una proposición o un supuesto, verá que hablo la palabra supuesto, sobre parámetros de una o más poblaciones. Acordarás en que en algún momento yo utilicé la palabra parámetro. Entonces vamos a buscar justamente de una población que tiene una población, una muestra, y dentro de esa muestra puedo sacar posibles supuestos. ¿Qué tal si en algún momento le toca a usted hacer un control de calidad de un grupo de productos? Pongamos que esté en un lote de productos, unos 10,000 productos, y tenga que usted comprobar que si el lote es bueno o el lote es malo. Entonces, yo no podría contar uno por uno hasta que verifiquemos este es bueno, este es malo. Tendríamos que sacar una pequeña muestra y de esa muestra verificar si es que está bueno o malo. Aquí posiblemente cometemos algunos errores. Inicialmente cogí una muestra de unos 10,000 productos. Escojo pongamos unos 20 productos, sí, como una muestra de los 1,000 productos, de los 10,000 productos. Y de esos 20, voy corroborando a ver, producto bueno, producto malo. De los 20 me salió que el 80% está malo y el 20% bueno. Posiblemente cometa un error. Diga, del lote de productos, 80% es bueno, digamos, es malo, y 20% es bueno. ¿Y qué tal si es que yo me equivoqué y saqué un lote, digamos, una muestra al azar y saqué de donde posiblemente estaba un poquito malo y en el otro lado en cambio están buenos? Ahí se comete dos tipos de errores. El error tipo 1 y el error tipo 2. Eso vamos a hablar posteriormente. ¿Ya? Entonces, voy a continuar. Suponga que se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente propulsor sólido utilizado en los sistemas de salida de emergencia de una tripulación de aeronaves. Aquí vemos la rapidez de combustión. En caso de existir algún tipo de anomalía, ¿cuál sería, en este caso, el tiempo de salida de emergencia de la tripulación? El interés se centra sobre la rapidez de combustión promedio. O sea, ¿qué tiempo tarda la combustión en activarse en relación a la rapidez de una emergencia de salida? De manera específica, el interés recae en decir si la rapidez de combustión promedio es o no 50 centímetros por segundo. Este es un ejemplo nomás, señores estudiantes. Ustedes se van a toparse con el hecho de comparar entre un caso y otro, y aquí podemos ver, aquí tenemos un promedio. En este ejemplo que les he colocado, aquí ya hablamos parte de lo que es esta temática. Aquí le he puesto la HO y la H1. Cuando yo hablo de la HO, significa hipótesis, de H es hipótesis, y la O se van, digamos, la O es, perdón, es el cero, ¿no? H0 y H1. H0 significa hipótesis nula. Cero es nulo.
Entonces, hipótesis nula. Y H1 significa hipótesis alterna. Vamos a trabajar los dos. Entonces, H0, hipótesis nula, y H1, hipótesis alterna. Aquí le hemos puesto como ejemplo la letra U, porque la U significaba, como ustedes, como hemos trabajado, la U significa de tipo poblacional. Esto es poblacional. ¿Ya? Cuando hablamos de una población, le colocamos la letra U. Cuando hablamos de una muestra, le hacemos simplemente determinado esta es la media, ¿no? Media poblacional, y se acuerda que habíamos hablado media muestral. Entonces, la media poblacional, es decir, de todo esto, significa 50 centímetros por segundo. Puede ser que la hipótesis nula me indique esto para nivel de aceptación. Y yo estoy aceptando de que el promedio de rapidez de combustión de esa aeronave es 50 centímetros por segundo. Pero no solamente puede ver esto, también puede existir la hipótesis alterna. ¿Qué significa? Que si aquí digo 50 centímetros por segundo, acá puedo decir que ese promedio sea diferente de 50 centímetros. ¿Qué significa diferente? Cuando hablo de este tipo de diferente, puede ser mayor o puede ser menor. Mayor de 50 centímetros o menor de 50 centímetros. Eso significa que hay otras soluciones, o bien mayor o bien menor, no solo igual. La hipótesis nula siempre va a ser este símbolo de simbología igual, pero la hipótesis alterna dice, o bien me dará dos alternativas, o bien mayor, o bien menor, o bien mayor o igual. Entonces, esto va a ser entonces llamado hipótesis de alternativa, alterna, es decir, otro tipo de solución. Aquí abajito ponemos la proposición hipótesis nula. El promedio es igual a 50 centímetros, se conoce como hipótesis nula, por esta H0. Mientras que la proposición H1, el promedio diferente de 50 centímetros, recibe el nombre de hipótesis alternativa. ¿Estamos hasta aquí, señores estudiantes? ¿Alguna preguntita hasta aquí, por favor, antes de continuar? No, ingeniero. Ya tenemos esta primera parte, ¿no? Puesto que la hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa especifica valores de media, la letra 1. Aquí vamos viendo valores de media, el promedio. Si yo quiero, por ejemplo, sacar el promedio de los estudiantes en este caso, del segundo ADM, administración, yo le digo, el promedio es pongamos que sean de 20 años, de 24 años el promedio. 24 años el promedio de edad. Digo como hipótesis nula, ¿no? Como ejemplo le pongo aquí, el promedio de la hipótesis nula, ¿no? De los estudiantes es de 24 años, pero puedo poner la hipótesis alterna, que el promedio es diferente de 24 años, es decir, pueden haber estudiantes que sean menos de 24 o estudiantes que sean mayor a 24. Esto me dice la hipótesis alterna. O menor de 24 o mayor de 24, puede ser. Y voy a comprobar si es que esto se comprueba que hay estudiantes que tengan menor edad de 24 o mayor de 24, o que el promedio de todos los estudiantes sí es 24. No, eso es lo que vamos a demostrar. En algunas situaciones, aquí algo importante que olvidaba, ¿no? Puesto que la hipótesis alternativa especifica valores de media que pueden ser mayores o menores que 50, lo que estoy yo diciendo aquí. También se conoce como hipótesis alternativa bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque menor o mayor. O sea, dos alternativas. Por eso es bi. En algunas situaciones, lo que se desea es formular una hipótesis alternativa unilateral, como puede ser. Si aquí me dice la hipótesis nula, el promedio es igual a 50 centímetros, la alterna puede ser que me dé una de ellas. Por eso dice unilateral, que la hipótesis alterna sea igual que el promedio sea menor a 50. O otro caso, que la hipótesis nula sea que su promedio sea igual a 50 centímetros o que la alterna, que el promedio sea mayor que 50. O sea, aquí es cuando son unilateral, la alterna. Y el promedio de la hipótesis nula sigue siendo 50 centímetros.
Se va a presentar estos casos, señores estudiantes. Entonces, aquí el promedio de la hipótesis nula no cambia, pero la alterna puede ser menor o la alterna puede ser mayor. Esto vamos a ver en los ejercicios. Lo que quiero que ustedes vayan comparando, que la hipótesis nula siempre va a ser el símbolo igual. La hipótesis alterna va a ser, en este caso, de esta manera, diferente, que llamamos. Esto se llama diferente. Diferente de igual es menor o mayor. Depende entonces del ejercicio. Así que vamos a continuar. Entonces, por favor, hasta aquí alguna preguntita, por favor. Entonces, yo quiero que se vayan grabando esta partecita. La nula, el símbolo igual. La alterna, o bien menor, o bien mayor. Por eso es diferente, ¿no? Vamos a continuar. Hasta aquí tenemos parte de la primera presentación. Es importante recordar que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o la distribución bajo estudio, no proposiciones sobre la muestra. O sea, la proposición bajo estudio sobre la gran población, ¿ya? No proposiciones sobre una muestra, sino sobre una población. Eso es importante. De una población hacemos todos. Por lo general, el valor del parámetro de una población especificado en la hipótesis nula se determina en una de las tres maneras diferentes. Verá que voy a trabajar un poquito acerca de ese tipo de población de hipótesis nula. Voy a colocarla aquí. Se puede presentarse tres formas diferentes. Esta H0 puede ser resultado de la experiencia. Cuando uno dice, yo digo, estimo que el promedio de la edad de los estudiantes del segundo administración es 24 años. ¿Por qué yo le estoy estimando que eso sea igual? O sea, yo estoy diciendo que esa hipótesis nula, el promedio de edad de mis estudiantes de todo el curso es 24 años. ¿Ya? Yo simplemente viendo un poquito por experiencia mía, por conocimiento mío, veo por las caras, por los rostros de los estudiantes, más o menos que es un promedio de edad así, ¿no? Puede ser, entonces decía, resultado de la experiencia pasada o del conocimiento del proceso. Entonces, el objetivo de la prueba de hipótesis usualmente es determinar si ha cambiado el valor del parámetro. O sea, yo pongo un promedio y voy a averiguar si realmente está pasando esto. Tengo que someterle a algún tipo de prueba para demostrar que realmente sí estoy en lo correcto. 2. Puede obtenerse a partir de alguna teoría o modelo que se relaciona con el proceso bajo estudio. O sea, me baso que en experiencias de otros. O sea, no en propia experiencia, sino también de otras teorías, de otros estudios que han hecho otros autores, también puedo basarme. Ustedes, cuando hagan una investigación, producto de su propia experiencia, pueden sacar una hipótesis nula, pero también pueden sacar producto de otras experiencias de otros autores, ¿no? Para determinar también hipótesis nulas. Cuando el valor del parámetro, tercero, cuando el valor del parámetro proviene de consideraciones externas, tales como especificaciones de diseño o ingeniería, o de obligaciones contractuales. En esta situación, el objeto usual de la prueba de hipótesis es probar el cumplimiento de las especificaciones. Ustedes se van a topar que en algunas empresas ya vienen determinado sobre un producto. Hay especificaciones de calidad que no le determina la empresa, determinan justamente algún organismo que le regula, le controla a usted. Entonces yo tengo que tomar en cuenta lo que dice la regulación de otros organismos para poner la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, siempre hay, ustedes como administradores han recibido algunas materias. Una que es administración de operaciones o posiblemente la de producción y control. Ese tipo ahí ven especificaciones para hacer un producto, tiene que regirse a una normativa de calidad. No debe salirse de esa normativa y ya les dan a ustedes regulado. Entonces, ahí en base a eso yo pongo la prueba de hipótesis que debe ser igual a tal promedio. ¿Ya? Cocinas, refrigeradoras, tienen que tener un estándar promedio y ahí diré, ese va a ser mi prueba de mi hipótesis nula determinado de acuerdo a lo que dice la regulación. Entonces, por experiencia propia, por algún otro tipo de estudios que han hecho o por regulación de organismos externos. Yo puedo poner que mi prueba de hipótesis. Eso le están dando a ustedes. Por favor, hasta aquí entonces estoy hablando sobre
un elemento fundamental para pruebas de hipótesis. Tenemos esta última parte. Dice, un procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en particular recibe el nombre de prueba de hipótesis. Cuando nosotros sometemos a una hipótesis que hemos planteado un procedimiento muy particular, le sometemos lo que nosotros comúnmente le conocemos como prueba de hipótesis. Queremos comprobar si realmente está pasando eso. Los procedimientos, o sea, nosotros en la práctica le conocemos a procedimientos las actividades, los pasos que me permiten llegar a cumplir esto. Los procedimientos de prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en la muestra aleatoria de una población de interés. Entonces, ustedes van a ver que qué importante se hace que al momento de sacar de una muestra, someterle algunas pruebas o procedimientos, esto constituirá para toda una gran población. Si esta información es consistente con la hipótesis, se concluye que esta es verdadera. O sea, sí que comprobamos que realmente está pasando eso. Sin embargo, si esta información es inconsistente con la hipótesis, se concluye que esta es falsa. O sea, posiblemente usted argumentó que esta es la hipótesis, el supuesto que está pasando debido a tal cosa, pero al momento de someter a pruebas, comprobamos que esta no es verdad. Entonces, por eso estamos diciendo que esa hipótesis no está bien planteada. Debe hacerse hincapié en que la verdad o falsedad de una hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre, a menos que pueda examinarse a toda la población. Por eso es importante examinar a toda una población para demostrar que esto es real, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ustedes en este tipo de ejercicios. Vamos a salirnos dentro de un ratito. Les voy a dar nuevamente el link para continuar con el tema de la clase del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, señores estudiantes? Ya nos vamos a salir dentro de un ratito y continuamos. ¿Sí? Ya mismo se cierra esta partecita para continuar con el tema inicial. Estoy dándoles una parte teórica inicialmente y ya vamos a empezar con la parte práctica. Se va a cerrar en unos pocos segundos. Para continuar con la siguiente parte.